Adórele al Señor. Fuente de agua viva, llena hoy mi vida con tu amor, oh Señor. Quiero sumergir mi corazón. Fuente de agua viva, cura mis heridas con tu amor, oh Señor. Quiero acercarme más a ti. Hola, buenos días, te doy la bienvenida una vez más a tu programa Fuente de Vida. Es un placer tenerte en este programa y bueno, el que nos abras las puertas de tu casa a través de este medio, de este canal de televisión, a través de la radio, también a través del internet. Son bienvenidos y bueno, para mí es un placer estar una vez más con ustedes, el poder compartirles la palabra de Dios, que como hemos hablado es fuente de vida. Hoy en este día, en este programa, quiero recordarle, hemos estado hablando en cuanto a lo que son las raíces, como raíces de amargura, raíces de rechazo, que todo tiene que ver con heridas del pasado. Pero qué tan importante, hoy quiero hablarles de una parábola de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del verso 23 al verso 35. Y en esta parábola Jesús nos enseña realmente lo que es el verdadero arrepentimiento o el verdadero perdón. No podemos nosotros decir, muchas veces decimos que hemos perdonado, decimos que ya no tenemos rencor o resentimiento en contra de aquella persona que nos ha dañado, cuando ciertamente no hemos perdonado de corazón. Y en esta parábola Jesús nos enseña realmente lo que es el verdadero perdón, el verdadero arrepentimiento. Y quiero leerles el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 23. Y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Creo que esta palabra es muy importante en cuanto a lo que hemos venido hablando. Y bueno, es importante, hoy en día un problema muy fuerte en el ser humano es reconocer que tengo un problema, o es reconocer que me he equivocado, reconocer que estoy fallando. Es importante entender que cuando una persona no reconoce que ha ofendido, que tiene que perdonar, que tiene que pedir perdón, cuando una persona no quiere reconocer que tiene un problema, ese es uno de los problemas más fuertes en el ser humano, en la humanidad.
Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, la solución para salir de todo problema, para buscar la sanidad, un paso muy importante es el pedir perdón o el perdonar. Realmente estar arrepentidos, como vimos al principio en el primer programa del hijo pródigo, que él se arrepintió. El arrepentimiento no solo son palabras. La palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento es virar, es volver, es regresar, así como el hijo pródigo regresó al Padre. En el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento es metanoia, es un cambio de mente, es un cambio de manera de pensar. Entonces, no solo es decir perdóname. Muchos en la vida, en el matrimonio, dicen está bien, te perdono. Pero cuando vuelven a tener una discusión, vuelven a recordarle la ofensa, vuelven a recordarle aquello con lo cual le ofendió. Y esto quiere decir que no hay un arrepentimiento. Hay dos formas de ver el arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento falso. El arrepentimiento verdadero es que hay un cambio de manera de pensar, hay un cambio de hacer las cosas. El verdadero arrepentimiento. El falso arrepentimiento solo es un remordimiento. Está bien, me siento mal porque sé que he cometido algo indebido. Está bien, sé que me siento mal porque he ofendido a alguien. Sé que le he fallado a Dios. Pero ciertamente no hay un cambio. Cuando una persona dice me arrepiento, perdóname, pero realmente no hay un cambio, ese solamente es un falso arrepentimiento. Nosotros le llamamos un remordimiento solamente. Aquí vemos en esta parábola de los dos deudores, dice que este hombre le debía 10,000 talentos al rey. Y dice que él, al ver la condición en la cual estaba, que el rey había determinado vender a sus hijos, vender sus bienes y con ello pagar a la deuda, porque en aquel tiempo esa era la forma de cobrarse la deuda. Pero dice que él se humilló. Y la palabra humillar es postrarse, es completamente hacer a un lado el orgullo, que muchas veces es lo que nos impide realmente reconocer que tengo un problema y que tengo que humillarme para pedir perdón. Dice que este hombre al ver que estaba en riesgo su esposa, sus hijos, sus bienes, él se humilló delante del rey y le dijo, ten misericordia de mí, perdóname, te voy a pagar. Y dice que el rey tuvo misericordia de este siervo y le perdonó la deuda. Pero dice más adelante que entonces él se encuentra a su consiervo y solo le debía nada comparado con lo que este hombre le debía al rey. Y le debía solamente 100 talentos. Y entonces también lo mismo, su consiervo le dice, ¿sabes qué? Perdóname. Dice que se humilló, se postró, igual le dijo, perdóname. Te lo voy a pagar, pero dice que él no le quiso pagar. ¿Sabes que hoy en día nosotros no solo nos ha perdonado una cosa el Señor? Jesús murió en la cruz del Calvario como pago por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. Él murió en la cruz del Calvario y el pago por nuestra redención fue grande, fue su vida, fue su sangre derramada en la cruz del Calvario y nos perdonó todo. Y muchas veces nosotros nos comportamos como este siervo egoísta, que le habían perdonado una gran deuda, mas sin en cambio él no quiso perdonarle la pequeña deuda que le debía a su consiervo. Es bien importante que hoy nosotros analicemos cómo muchas veces nos comportamos injustos. Cuando Dios nos ha perdonado, cuando tú tienes la oportunidad de que el Señor te perdone todo pecado, todo aquello que sabes que es malo delante del Señor. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué muerte? Es una separación del hombre de Dios. Hay una separación. Eso es muerte. Pero ciertamente aquí nos dice que la paga del pecado es muerte. Es condenación. Es decir, nosotros, el Señor nos ha perdonado una multitud de pecados. Pecados que cada uno hemos vivido, hemos practicado, hemos cometido.
Mas sin en cambio, Él nos ha cubierto esa multitud de pecados cuando nosotros hemos decidido venir a los pies de Jesucristo, reconociendo que hemos pecado. Otros, tal vez estamos en ese proceso, algunos no hemos sabido, tal vez tú no has sabido cómo acercarte verdaderamente a Cristo y decirle: Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que ciertamente mi vida ha sido una vida pecaminosa y que me ha apartado de ti, Señor. Mas sin en cambio, vemos que estos dos hombres tuvieron la humildad, uno delante del rey decirle: perdóname, se humilló, se postró. El otro también lo hizo con su siervo, mas vemos que el primero, el que se acercó al rey, no tuvo misericordia. Sabes que muchas veces tú no quieres perdonar a una persona, no le quieres otorgar el perdón porque dices: es que ¿cómo le voy a perdonar? Es que no saben lo que me hizo, es que no sabes todas las ofensas que me ha hecho. Muchas veces como pareja no quieres perdonar a tu esposo, no quieres perdonar a tu esposa. Es que dices: yo no le voy a perdonar, es que es demasiado lo que me ha hecho. Mas sin en cambio, Jesús nos enseña a través de esta parábola que Él nos ha perdonado multitud de pecados, que Él nos ha perdonado toda una vida que tú y yo personalmente cada uno hemos vivido y hemos hecho, hemos practicado. Entonces, aquí Jesús dice que ciertamente todo aquel que no perdone a su hermano, a su prójimo, a quien le ha ofendido, dice también mi Padre Celestial no les va a perdonar. Tal vez te la has pasado diciendo: yo no puedo perdonar a esta persona. Tal vez tú eres alguien que dices: yo no puedo perdonar a mi esposo. Pero hoy debes saber que Dios dice que si tú no perdonas a tu esposo, no perdonas a la persona que te ha ofendido, Él no te va a perdonar. Esta es la ley de Dios. Si tú perdonas, eres perdonado. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Muchos, como el siervo, queremos que Dios nos perdone. Queremos y nos humillamos, le decimos: Señor, perdóname, reconozco. Tal vez tú eres alguien que ya conoce de la palabra de Dios, o tal vez no conoces la palabra de Dios. Pero cuando alguien conoce la palabra de Dios y viene y le dice: Señor, perdóname, yo reconozco que ciertamente he sido un pecador, reconozco que ciertamente he vivido una vida pecaminosa, desordenada, tal vez eres alguien que has adulterado, has fornicado, has mentido, has violado. Tú lo sabes. Mas sin en cambio venimos delante de Dios y decimos: Señor, perdóname. Y muchas veces es de labios, porque no estamos dispuestos a cambiar. El verdadero arrepentimiento, y cuando hay un perdón de Dios, es que no vuelvo a hacer, no vuelvo a practicar, no vuelvo a vivir la vida pecaminosa que a Dios no le agrada. Mas muchas veces queremos que Dios nos perdone. Queremos que Dios nos dé paz sabiendo que nos ha perdonado, mas sin en cambio no queremos perdonar a quien nos ha hecho mucho menos de lo que yo le he fallado a Dios. Es por eso que en esta parábola vemos que es muy importante el arrepentimiento, tiene que ver con humillación. Aquí dice que el siervo se humilló, se postró y le rogó. Es necesario acercarnos a Dios con un corazón humilde, con un corazón sencillo. La Biblia dice que el corazón orgulloso y el corazón soberbio Dios lo mira de lejos. Mas al corazón contrito y el corazón humillado Dios no lo desprecia. Es necesario que cuando una persona reconoce que ha estado mal, que ha estado separado de Dios por su vida pecaminosa, el primer paso es reconocer que yo tengo un problema, que yo tengo un asunto que arreglar con Dios. Y tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con pedir perdón. Pero segundo, después de reconocer que yo he fallado, después de reconocer que yo tengo una necesidad de acercarme a Dios, es importante dar el paso, es importante venir delante de Dios humillado y decirle: Señor, perdóname. Yo entiendo y a la luz de tu palabra sé que el borracho, el fornicario, el adúltero, el mentiroso, el ladrón, el asesino, el injusto, no tiene parte en el reino de los cielos. El hechicero, el defraudador. Y hay mucho lo que la Biblia nos enseña en cuanto a lo que es pecado, y eso nos separa de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es condenación. La Biblia nos marca solo dos caminos para ir al cielo o para ir al infierno. Son dos caminos, dos lugares, dos destinos.
el hombre decide dónde estar la eternidad después de la muerte. Muchos dicen, no importa, solamente muero y todo se acaba. No es así. Uno determina hoy en vida, en esta vida que Dios nos da, que solamente es un tiempo que pasamos por esta tierra, donde nosotros determinamos dónde queremos pasar la eternidad. Es decir, el hombre que muere en pecado, el hombre que no se arrepiente y no le entrega su vida y su corazón a Dios, si muere en esa condición, se va a ir a la condenación. Mas sin en cambio Jesús pagó en la cruz del Calvario para que si nosotros venimos a los pies de Jesús, nos arrepentimos. Ya hablamos, la palabra arrepentimiento es virar, es volver, es regresar a la casa, es regresar con Dios. Y si hay un verdadero arrepentimiento, entonces el día que muéramos sabemos que vamos a ir a la presencia de Dios. Es importante entender que no solo son palabras, que no solo es decir me arrepiento. ¿Cuántos muchas veces le decimos, Señor, yo reconozco que estoy mal, perdóname? Mira, he pecado, he hecho esto, he hecho lo otro, pero no dejan de ser solo palabras. Por eso el Señor le decía a Israel, ese pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí. El verdadero arrepentimiento es humillar el corazón. El verdadero perdón es perdonar a la persona, es soltarla, dejarla ir. Cuando tú no has perdonado a una persona, estás atado, estás atada a ella. Ni él ni tú pueden ser felices porque hay una atadura que los está ahí oprimiendo por causa de que no ha habido un perdón. Es importante que entiendas que la palabra perdón es soltarle, es completamente dejarle ir, dejarle libre. Cuando tú perdonas a una persona, y una persona que ha perdonado es que ya no guarda rencor, es que ya no se acuerda, es que ya no dice es que me hizo, no, es que ya le perdoné, es asunto olvidado. Recuerdo que hubo un problema, pero ya no me duele, ya no me lastima porque le he perdonado. Es importante que entiendas algo en este día. Sé que muchos hemos sido, como hemos hablado, ha sido maltratado, ha sido ofendido, ha sido despreciado, ha sido herido con palabras. Algunos, como hemos hablado, desde la niñez fueron violados y no pueden perdonar a quien les violó, no pueden perdonar a aquella persona a quien les cambió su vida, que les hizo la vida infeliz. Pero hay una cosa que aquí Jesús nos dice: si tú no perdonas, tú no puedes ser perdonado. Es importante que tomes la decisión de perdonar. Es importante que entiendas que para que tú seas libre, tienes que empezar pidiendo perdón a Dios por haber guardado ese rencor, por haber guardado ese resentimiento, por haber guardado esa amargura, por haber guardado ese odio hacia esas personas que te han hecho daño. Pero el segundo paso es importante que tú reconozcas que esa falta de perdón hacia esas personas te ha detenido, te tiene cautivo, te tiene cautiva. Entonces el segundo paso es que tú decidas perdonar a esa persona. Sí, yo lo sé que es difícil, no es fácil perdonar, pero el perdón es una decisión. Tú decides perdonar o tú decides no perdonar. Pero sabes que la Biblia dice que el Señor nos dio una voluntad propia. Y en tu voluntad tú decides. En tu voluntad tú determinas lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. Tal vez recordar que esta persona te hizo daño, te duele esa herida, pero ahí en medio del dolor tú tienes que levantarte y decirle: Señor, verdaderamente, yo reconozco que ciertamente he guardado este rencor, pero hoy decido perdonar a esta persona. Hoy decido perdonar a mi esposo, hoy decido perdonar a mi esposa, hoy decido perdonar a mi vecino, hoy decido perdonar a mi primo, a mi hermano, a mi tía. Yo no sé quién te ha dañado, pero que tome la decisión de decir: hoy decido perdonarle, porque esto es una llave para poder recibir el perdón y la bendición que Dios tiene para mí. Jesús lo dijo: si tú no perdonas a tu hermano, también vuestro Padre Celestial no te va a perdonar las ofensas. Así es que hoy es un día muy importante. Si tú me estás viendo, me estás escuchando, Dios te está hablando en este día.
Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósito. Y en este día Dios te está hablando y te está llamando. Él sabe que estás sufriendo, Él sabe que hay algo dentro de ti que te está doliendo, pero es el tiempo de que des ese paso tan importante. Muchos no queremos recordar ese momento, esa mala experiencia que te causó dolor, que te sigue doliendo. Y lo que tratamos de hacer en la vida es olvidarlo. Pero no puedes olvidar lo que por dentro te está dañando. No puedes olvidar lo que por dentro te está lastimando y te está afectando y te está robando la bendición de ser feliz, de tener una vida abundante como la que Cristo nos ofrece. Así es que en este día, la invitación, Jesús te invita que humilles tu corazón, que humilles tu vida delante de Él y le digas primero que nada: Padre, perdóname. Dice la Biblia que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y créeme que Él está esperando que tomes la valentía. La Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Así es que es necesario tomar una valentía. Muchas veces el temor, la cobardía nos impide tomar decisiones que nos van a traer grandes beneficios, bendiciones. En este día el Señor te está llamando que te levantes. No importa lo que has vivido, no importa la vida que has tenido. Algunos dicen: es que yo cómo puedo decirle a Dios que me perdone si he hecho tantas cosas, he sido tan malo, tan mala que no tengo perdón de Dios. Yo quiero decirte que el precio por tu salvación y por tu redención es la vida de Jesucristo. Y no importa lo que hayas hecho, no importa cómo realmente hayas vivido una vida atrás, solo tienes que venir a Jesús y reconocer que ciertamente has pecado. Entonces tú vienes con un corazón humillado, pero vienes con un corazón dispuesto a un cambio, a un verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento va a soltar, Dios te va a perdonar. Y cuando Dios perdona, tú tienes paz en tu corazón. Sabes que has arreglado un problema, una situación que tenías pendiente con Dios. Entonces, cuando tú pides perdón y así perdonas a aquellos que te han ofendido, va a venir paz, va a venir libertad a tu alma. Va a ser liberada tu alma de todas aquellas ataduras, de aquellas heridas. Y estas heridas te las sana Jesús. Por eso Él dice que vino a dar libertad al cautivo, a vendar el corazón quebrantado. Pero en este día, en esta hora, en este momento que me estás escuchando, Jesús a través de esta palabra te está invitando a que tomes la decisión, que tomes una buena decisión, que es una decisión muy importante en tu vida, el acercarte a Dios y arreglar ese asunto, ese problema que te ha traído de muchos años, que muchos años has pasado y tiempo tras tiempo lo recuerdas y dices y piensas y dices: ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué me tuvo que hacer daño esta persona? Y es una persona que más amo, la persona que más yo hubiera deseado poder tener una buena experiencia. Sabes que hoy en día hay niñas violadas por sus padres. Y tal vez tú seas alguna de esas niñas que hace tiempo te violó tu propio papá y dices: ¿cómo le voy a perdonar? ¿Cómo voy a perdonar a mi padre si el padre que me dio la vida es el mismo que me destruyó la vida? Pero aún con todo eso, Jesús te está llamando que tienes que perdonarle. Cuando tú le perdones, tú vas a ser liberada, liberado. ¿Cuántos hoy en día, a una edad grande, se están lamentando? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tuvo que hacer infeliz? ¿Sabes que hay niñas que han vivido años aguantándose, siendo violadas una y otra vez por sus padres? Amenazadas que si dicen le van a matar a su mamá, o amenazadas con cosas como esas. Y han tenido que aguantar esa vida donde les han destrozado el alma. Pero hay mujeres que han venido a los pies de Cristo y han reconocido su problema, han abierto su corazón y Jesús les ha restaurado. Hoy tienen una vida con propósito, hoy tienen una vida de felicidad.
porque han decidido venir al que puede sanar esas heridas. Es por eso que tú tienes que levantarte. Debes saber que hay alguien que puede ayudarte, se llama Jesús. Tal vez tú has dicho, es que yo creo que nací para ser infeliz. Y no es así. Naciste y Dios te trajo a este mundo para que vivas una vida con propósito, para que vivas una vida realmente y que puedas disfrutar las bendiciones que Dios ha determinado para ti. Por eso es importante que entiendas que el arrepentimiento es cambio. El Señor nos enseña que la verdadera fe tiene que ver con obras. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con obras, tiene que ver con hechos. Perdonar a esas personas, perdónales, no permitas que ese dolor interno en tu alma te siga dañando, te siga destruyendo. Tú decides levantarte. Tú decides quedarte ahí tirado, tirada en esa condición, o tú decides hoy levantarte y decir, creo que este asunto es tiempo de arreglarlo. Primero que nada, tú tienes que reconocer que hay un problema. Y ese problema, como hemos hablado, te ha llevado a la amargura, te ha llevado al resentimiento, hay raíces de rechazo, te has aislado, te has apartado. La solución no es que te apartes, la solución no es que te aísles, la solución no es que te alejes de las personas, no, la solución es que te acerques a Dios y que recibas de parte de Dios el perdón que tú busques humillándote delante de su presencia. Y segundo, que decidas perdonarles. Para algunos será difícil, pero el día que tú te decidas hacerlo, te vas a dar cuenta que ese momento lo hubieras deseado desde hace tiempo. Tu vida va a cambiar. Cuando tú te tomas del Señor, de su palabra, cuando tú empiezas a recibir la sabiduría de Dios, la dirección de Dios a través de su palabra, tu vida cambia, tu vida es transformada. La Biblia dice que el que viene a Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice aquí, todas son hechas nuevas. Así es que el arrepentimiento es venir delante de Dios y decirle, Padre, yo reconozco que te he fallado. Padre, yo reconozco que he pecado, pero en el nombre de Jesús yo te pido perdón. Yo no quiero seguir viviendo una vida en pecado, una vida separada de ti, una vida, Señor, hundido en el vicio, hundido en las drogas, hundido en cuantas cosas que yo estoy viviendo. Pero hoy quiero salir de esta situación. Yo quiero ser una persona que lleve a la casa paz. Quiero ser un varón donde pueda darles a mis hijos la felicidad, la unidad. Yo quiero ser una esposa sabia que edifique la casa, un varón que dé protección a la familia. Quiero ser un hijo de testimonio que obedezco y me someto a la autoridad de mis padres. Tú decides y esa vida te la da Jesús. Es importante que en este día abras tu corazón y le puedas decir, Señor, verdaderamente te necesito. Pero que también le digas, Señor, ciertamente yo necesito perdonar, porque es cierto, no he perdonado. Yo he dicho muchas veces que ya le perdoné. Hay una mentira de la cual humanamente nos hemos tomado. Muchos dicen es que el tiempo borra las penas, pero no es cierto. Y tú no me dejas mentir, que ha pasado el tiempo, han pasado años de tu adolescencia, de tu niñez, y sigues recordando ese problema, ese daño que te hicieron. Lo que va a sanar esa herida es que tú decidas perdonarle. Y te invito a que hagas que empieces a practicar, que empieces a declarar y lo hagas de esta manera. Todos los días que te acuerdes de esa persona que te dañó, de esa persona que te lastimó, haz este ejercicio y di, Padre Celestial, yo perdono a esta persona, menciona su nombre ahí en secreto, que nadie te escuche, y di, yo le perdono, le bendigo, le suelto y me suelto de ella. Cuantas veces sea necesario, declara lo que le perdonas, le bendices y le sueltas. Y quiero decirte que a través de un tiempo te vas a dar cuenta y llegará un momento que vas a ver que ya no hay rencor, que ya no hay resentimiento, que ya no hay dolor, porque la palabra tiene poder. Cuando tú declaras palabra positiva en cuanto a lo que vives, eso va a traer libertad y bendición.
Hay gente que dice es que yo soy un torpe y se la pasa toda la vida siendo torpe. Hay gente que declara es que soy un tonto y se la pasa siendo tonto, se la cree. Nosotros tenemos que declarar palabras positivas en cuanto a lo que vivimos. Tenemos que declarar, la Biblia nos enseña que Dios declara las cosas que no son como si fueran. De lo invisible Dios hace lo visible. Dios dijo sea la lumbrera mayor y fue la lumbrera mayor, sea la lumbrera menor y fue la lumbrera menor. Así es que tú tienes que empezar a declarar positivamente. Tú tienes que empezar a declarar yo perdono, bendigo y suelto, yo soy libre. Cristo es mi sanador, Cristo me sana, Cristo me hace libre de todo pasado. Y tú te vas a dar cuenta que no era tan difícil, solo era decisión. Y la mejor decisión que puedes hacer en la vida es venir a Jesús. Es venir y conocer lo que Cristo piensa y la vida que Cristo tiene para ti. Por eso Él es la fuente de vida. Entonces, en este día que me has permitido entrar a tu casa, y que no soy yo, sino Dios a través de su palabra, que ha venido a traer una palabra rema, una palabra fresca a tu corazón, yo te invito a que hoy abras tu corazón y recibas esta palabra. Te invito a levantarte, te invito a tomarte de Cristo, y créeme que los hombres fallamos, pero Jesús no falla. Una vez más te doy gracias por permitirme entrar a tu casa, por escucharnos a través de la radio. Gracias por darnos esta oportunidad de poder traerte esta palabra de vida, de esperanza, de fe, palabra poderosa que es la que puede cambiar tu vida. Te invito a seguirnos escuchando, te invito a darte este tiempo y este espacio para que puedas recibir de parte del Señor la dirección y tu vida sea cambiada y transformada. Declaro bendición, desato bendición sobre tu vida, desato bendición sobre tu familia, declaro que tú tomas decisiones sabias, declaro valentía para levantarte, declaro y bendigo tu vida, tu casa y tu familia, y así declaro en este día bendición abundante sobre tu vida, en el nombre de Jesús. A quienes comparten esta fe, les invito a venir a nuestras reuniones en la calle Nigromante número 34. Días de reuniones es miércoles a las 6 de la tarde, día domingo a las 11 de la mañana. También tenemos reuniones para jóvenes los días viernes a las 6 de la tarde. Teléfonos es 97-109-57, celular 797-114-41-67. Te esperamos, te deseamos una linda noche, que Dios te bendiga.